Mamá, firmé unos papeles mientras estabas inconsciente. Pensé que nunca despertarías. Mi hijo dijo esas palabras sin mirarme directamente a los ojos. Su voz no tembló. No hubo culpa, ni miedo, ni alivio. Sonaron como si me estuviera avisando que el gas se había terminado o que el tráfico estaba pesado afuera. Yo estaba acostada en esa cama de hospital, con el cuerpo débil, la boca seca y la mente tratando de entender en qué momento había vuelto al mundo, y esas palabras me atravesaron el pecho como una aguja fría. Acababa de despertar de un coma que duró 7 meses. 7 meses en los que mi cuerpo estuvo dormido, pero mi conciencia nunca se fue del todo. Me llamo Elena Morales. Tengo 62 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que mientras yo luchaba por volver a la vida, las personas que más amaba ya estaban repartiendo lo que creían que iba a quedar de mí. Nací en un pueblo pequeño donde las mujeres aprendíamos temprano que la vida no era amable, pero que la dignidad no era negociable. Mi madre planchaba ropa ajena desde el amanecer hasta que el sol se escondía, y mi padre trabajaba en lo que hubiera: construcción, carga, limpieza. No teníamos lujos, pero nunca faltó un plato de comida ni una lección clara. Mi madre solía decirme: Elena, nunca entregues tu esfuerzo a quien no lo valore. El trabajo es tu escudo. Yo crecí con esas palabras grabadas en la piel, aunque tardé muchos años en entender su verdadero peso. Me casé joven, enamorada, creyendo que el amor bastaba para sostener una vida. Tuvimos un solo hijo, Daniel. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, con la cara arrugada y los puños cerrados, hice una promesa silenciosa: nunca vas a pasar hambre, nunca vas a sentirte solo, nunca vas a tener que elegir entre sobrevivir y soñar. Esa promesa se volvió más pesada cuando su padre murió de repente. Un infarto fulminante. Daniel tenía 9 años. Yo tenía 31. Y de pronto el mundo se volvió una cuesta interminable. No hubo tiempo para llorar. No hubo espacio para caer. Había que trabajar. Empecé limpiando casas, luego cosiendo ropa para otras mujeres, arreglando dobladillos, cerrando costuras hasta que los dedos se me entumecían. Ahorré peso por peso hasta que pude comprar una máquina de coser vieja, pesada, ruidosa. Esa máquina se volvió mi compañera, mi aliada, mi forma de resistir. Con ella pagué la escuela de Daniel, sus cuadernos, sus zapatos, su comida. Muchas noches me quedaba despierta cosiendo mientras él dormía tranquilo. Y yo lo miraba y pensaba que todo valía la pena. Daniel creció siendo un niño bueno, responsable. Educado. Nunca me pidió cosas que no podía darle. Cuando terminó la secundaria con buenas calificaciones, vendí lo poco que tenía guardado para inscribirlo en la preparatoria. Cuando quiso estudiar en la universidad, trabajé el doble. Yo cosía. Yo limpiaba. Yo aguantaba. Él estudiaba. Y cuando se graduó y consiguió su primer empleo, llegó a casa con una sonrisa que todavía recuerdo. Mamá, ahora yo te cuido a ti. Lloré ese día. Lloré de cansancio, de orgullo, de alivio. Pensé que por fin podía bajar los hombros. Pensé que por fin era mi turno de descansar. Con los ahorros de toda una vida compré mi casa. No era grande ni moderna, pero era mía. 2 habitaciones, una sala pequeña y un rincón donde siempre coloqué mi máquina de coser. Esa casa no era solo un lugar para vivir. Era la prueba de que había sobrevivido. De que no me había rendido. De que todo el sacrificio había servido para algo. Daniel venía a visitarme los fines de semana. Tomábamos café. Hablábamos. Reíamos. Yo le cocinaba. Él me contaba del trabajo. Pensé que esa era la recompensa de una vida dura: paz, compañía, un hogar. Entonces apareció Verónica. Desde el primer día supe que algo no encajaba. No fue lo que dijo, fue como miraba. Observaba mi casa como si estuviera evaluando un producto. Tocaba los muebles con la punta de los dedos. Sonreía sin calidez. Daniel estaba enamorado, y yo no quise ser la madre que estorba. Me dije que tal vez estaba exagerando. Que mi deber era apoyar, no juzgar. Se casaron rápido. Verónica venía de una familia mejor acomodada. Su ropa, su forma de hablar, su manera de corregir a Daniel en público, todo indicaba que ella siempre quería más estatus. Más comodidad. Más control. Con el tiempo, Daniel empezó a cambiar. Venía menos. Llamaba menos. Siempre ocupado. Siempre cansado. Yo lo entendía, o al menos quería entenderlo. Hasta que un día, sentado en mi sala,
mirando alrededor como si nunca antes hubiera estado ahí. Me preguntó si alguna vez había pensado en vender la casa. Sentí un frío extraño. Le dije que no. Que esa casa era mi vida. Asintió, pero su silencio me inquietó. Hoy sé que esa pregunta no fue casual. Fue un ensayo. El día que caí fue un martes cualquiera. Estaba cosiendo un vestido. La aguja se atoró. Me mareé. Pensé que era cansancio. El piso se movió. Y luego nada. Oscuridad. Pero la oscuridad no era silencio. Escuchaba voces, pasos, máquinas. No podía moverme, pero escuchaba. Escuché a los doctores decir palabras que no entendía del todo. Escuché a Daniel preguntar cuánto tiempo podía durar así. Escuché a Verónica decir que había que ser realistas. Que no me gustaría vivir así. Que había que pensar en el futuro. Y entendí, con una claridad que dolía, que mientras yo luchaba por volver, ellos ya habían decidido cómo seguir sin mí. Pasaron semanas. Meses. No sé. El tiempo no existe en un coma. Escuché conversaciones sobre papeles, firmas, decisiones. Escuché mi nombre usado como excusa. Escuché planes hechos sin mí. Quise gritar. Quise despertar. Pero mi cuerpo no respondía. Hasta que un día lo hizo. Abrí los ojos, y el mundo volvió de golpe. El hospital. Las luces. El olor. Y Daniel. De pie frente a mí. Frío. Distante. Mamá. Firmé unos papeles mientras estabas inconsciente. Pensé que nunca despertarías. Verónica ni siquiera levantó la vista del celular. Dijo que era lo mejor. Que ya estaba hecho. En ese momento entendí algo que cambiaría todo. No era solo la casa. No eran los papeles. Era la traición silenciosa. Era haber sido descartada. Respiré hondo. No grité. No lloré. Solo pensé una cosa: si sobrevivía a esto, no iba a hacerlo para volver a ser la misma. Algo en mí se cerró. Algo en mí despertó de verdad. Lo que ellos no sabían es que mientras pensaban que todo estaba decidido, yo apenas estaba empezando. Salieron del cuarto dejándome sola con el sonido constante de las máquinas, y el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza. Pensé que nunca despertarías. No sé cuánto tiempo me quedé mirando el techo blanco del hospital, pero en ese silencio empecé a unir piezas que antes no había querido ver. Recordé cada visita incómoda de Verónica, cada comentario disfrazado de preocupación, cada vez que Daniel evitaba mirarme cuando hablaban de dinero, de la casa, del futuro. Todo había sido una preparación lenta, paciente, calculada. Yo había confiado. Había amado sin condiciones. Y mientras yo estaba atrapada en mi propio cuerpo, ellos habían decidido por mí. No con rabia, no con violencia, sino con algo mucho peor, con indiferencia. Las enfermeras entraban y salían. Me hablaban con dulzura. Me decían que mi recuperación era un milagro. Que muchos no despertaban después de tanto tiempo. Yo asentía, agradecida, pero por dentro sabía que despertar no era el final. Era el inicio de algo mucho más difícil. Daniel no volvió ese día. Ni el siguiente. Mandó decir que estaba ocupado, que había mucho trabajo acumulado. Verónica tampoco apareció. No me sorprendió. Nunca había estado ahí cuando realmente se la necesitaba. Yo pasé esos primeros días recuperando fuerza, aprendiendo otra vez a mover los dedos, a sostener una cuchara, a pronunciar palabras sin que la lengua se me enredara. El cuerpo estaba débil, pero la mente estaba despierta como nunca antes en mi vida. Al tercer día pedí hablar con la trabajadora social del hospital. Era una mujer joven, de voz tranquila y mirada atenta. Me preguntó si tenía a alguien que pudiera cuidarme al salir. Dudé. Mi casa ya no era mía, al menos no en la práctica. Le conté todo. Desde el coma hasta los papeles que Daniel había firmado, desde la casa hasta la máquina de coser que había sido movida sin mi permiso. Ella frunció el ceño. Me preguntó si yo había firmado algún poder legal antes de enfermarme. Le dije que no. Nunca lo había hecho. Nunca pensé que lo necesitaría. Me explicó, con cuidado, que si yo no había autorizado nada, nadie tenía derecho a tomar decisiones sobre mis bienes. Por primera vez desde que desperté, sentí algo parecido a alivio. No era esperanza todavía, pero era una rendija. Ese mismo día me ayudó a contactar a un abogado del programa de asistencia legal. Se llamaba licenciado Herrera. Un hombre de cabello entrecano, voz firme, mirada directa. Se sentó junto a mi cama, y escuchó sin interrumpirme. No mostró sorpresa. No mostró juicio. Solo tomó notas. Cuando terminé, me miró y dijo algo que nunca voy a olvidar: señora Elena, estar en coma no la convierte en invisible. Si usted no firmó,
nada de lo que hicieron tiene validez. Sentí que el pecho se me aflojaba por primera vez en semanas. Me explicó que lo primero era revisar si había algún documento registrado, alguna venta, algún traspaso. Yo le dije dónde estaban mis escrituras. En un cajón, junto a la máquina de coser. Pensar en eso me dolió más de lo que esperaba. Me dieron el alta 5 días después. El doctor me preguntó si tenía a dónde ir. Mentí. Dije que sí. No quería explicarle que mi propia casa estaba ocupada por personas que no me pertenecían. Llamé a una amiga de años, Rosa, una mujer que había cosido conmigo durante décadas. Me abrió la puerta sin hacer preguntas. «¿Aquí estás segura?», me dijo. Esa noche no dormí. Desde la ventana podía ver, a lo lejos, las luces de mi calle. Mi calle. Mi casa. Ocupada. Usada. Cambiada. Y algo dentro de mí dejó de temblar y se volvió firme. Al día siguiente, el licenciado Herrera me llamó. Había ido al registro público. No había ninguna venta. Ningún cambio de propietario. Legalmente, la casa seguía siendo mía. Pero había algo más. Daniel había firmado un contrato permitiendo que otras personas usaran la casa. Un comodato. Firmado con un supuesto poder notarial. Mi firma aparecía ahí. Pero no era mía. Nunca lo había sido. El abogado fue claro. Eso era falsificación, fraude. Delito. Mi hijo había cruzado una línea que no tenía retorno fácil. Cerré los ojos. Pensar en Daniel como un criminal me rompía algo adentro, pero también entendí que protegerlo a costa de mí había sido mi error durante toda la vida. Esa tarde decidí ir a ver mi casa. No entré. No podía. Me quedé parada frente a la reja. Había macetas nuevas. Una puerta pintada de otro color. Ropa que no era mía colgada en el patio. Y mi máquina de coser ya no estaba donde siempre. Sentí una punzada seca en el estómago. Un hombre mayor salió. Me miró como si yo fuera una extraña. ¿Busca a alguien?, preguntó. Le dije que no. Que me había equivocado de calle. Y me fui. Lloré caminando. Pero no era un llanto de derrota. Era un llanto de despedida. De la mujer que había sido. Esa noche llamé al licenciado. Le dije que procediera. Todo. Desalojo. Demanda. No quería venganza. Quería mi vida de vuelta. Me explicó que el proceso sería rápido. Que con la evidencia de la falsificación, el juez podía ordenar un desalojo inmediato. Colgué y me senté en silencio. No sentí culpa. Sentí claridad. La misma claridad que sentí el día que decidí criar sola a mi hijo. La misma claridad que sentí cuando compré mi casa con mis propias manos. Esta vez no iba a retroceder. Daniel apareció al día siguiente. No avisó. Tocó la puerta de la casa de Rosa. Se veía cansado. Ojeroso. Más pequeño. Me pidió hablar. Nos sentamos frente a frente. No levantaba la mirada. «Mamá, pensé que lo hacía por tu bien», dijo. Le pregunté si había falsificado mi firma. No respondió. El silencio fue suficiente. Le dije que había iniciado un proceso legal. Se levantó de golpe. Dijo que no podía hacerles eso a los padres de Verónica. Que no tenían a dónde ir. Lo miré con una calma que lo desconcertó. Yo tampoco tenía a dónde ir cuando desperté, le dije. Se le quebró la voz. Me pidió tiempo. Le dije que el tiempo se había acabado cuando decidió por mí. Esa noche el abogado me llamó. El juez había aprobado la orden de desalojo. En 2 días. También había una orden de arresto preparada por fraude. Me preguntó si quería seguir adelante con eso. Le pedí tiempo. Daniel era mi hijo. Pero también era un adulto que había tomado decisiones. No sabía todavía qué hacer con eso. Dormí poco. Pensé mucho. En cada sacrificio. En cada vez que puse a Daniel primero. En cada vez que me callé para no incomodar. Entendí que el amor sin límites no es amor. Es abandono propio. Al día siguiente, Daniel me llamó. Dijo que había hablado con Verónica. Que estaba furiosa. Que sus padres se irían antes del desalojo. Me pidió que retirara los cargos. Le dije que primero quería mi casa vacía. Luego hablaríamos. Esa tarde no sentí alegría. Sentí cansancio. Un cansancio profundo, antiguo. Pero también sentí algo nuevo, control. El día del desalojo amaneció gris. Llegué a mi casa acompañada del licenciado y un oficial. La puerta se abrió. Los padres de Verónica estaban empacando. Mi casa olía diferente. Las paredes pintadas. Los muebles cambiados. Mi máquina de coser estaba arrinconada en la bodega, cubierta de polvo, como si fuera un objeto sin valor. Cuando la vi,
Algo se rompió y algo se soldó al mismo tiempo. La toqué. Pasé la mano por el metal frío. Todavía estaba ahí. Como yo. Cuando se fueron, me quedé sola en mi casa. Vacía. Extraña. Pero mía. Me senté en el suelo, entre cajas y muebles viejos, y respiré. No había ganado una guerra. Había recuperado mi dignidad. Y eso pesaba más que cualquier herencia. Pensé que recuperar mi casa sería el final. Pero lo que descubrí después sobre mi hijo cambió todo para siempre. La casa quedó en silencio cuando el oficial cerró la puerta detrás de los últimos pasos de los padres de Verónica. Ese silencio no era paz todavía, era una pausa. Una inhalación profunda antes de lo que vendría después. Me quedé parada en medio de la sala, rodeada de muebles que no eran míos, de paredes pintadas con un color que nunca elegí, tratando de reconocer un lugar que durante años había sido mi refugio. Caminé despacio, como si temiera despertar a algo dormido. Cada rincón parecía observarme, como preguntándome si esta vez iba a quedarme o si también iba a desaparecer. Fui directo a la bodega. Ahí estaba mi máquina de coser, arrumbada, cubierta con una lona sucia, empujada contra la pared como si fuera un estorbo. Me arrodillé frente a ella. Pasé la mano por la superficie fría del metal. Recordé cada noche de trabajo, cada prenda terminada, cada peso ganado con ese sonido constante que marcó mi vida durante décadas. No lloré. No todavía. Me limité a quitarle el polvo con la manga de mi blusa y a prometerle, en silencio, que nunca más permitiría que alguien decidiera su valor ni el mío. Esa noche no dormí en la cama grande que habían dejado. No podía. Dormí en el sillón viejo que había logrado rescatar, con una manta prestada y el cuerpo cansado, pero con la mente despierta. En la madrugada, mientras miraba el techo, pensé en Daniel. No en el hombre que había sido en los últimos años, sino en el niño. En el niño que me abrazaba cuando llegaba tarde de trabajar. En el niño que me prometió cuidarme cuando creciera. Me pregunté en qué momento había dejado de verme como su madre, y había empezado a verme como un obstáculo. A la mañana siguiente, el licenciado Herrera me llamó. Me dijo que el proceso seguía su curso, y que la orden de arresto contra Daniel seguía activa, pero que aún podía retirarse si yo lo decidía. Le pedí que me diera un poco más de tiempo. No porque dudara de lo que era justo, sino porque necesitaba enfrentar algo más antes de tomar esa decisión. Algo que no tenía que ver con leyes, sino con verdad. Daniel llegó esa misma tarde. No avisó. Tocó la puerta como si no supiera si debía hacerlo. Se veía derrotado. Más delgado. Los hombros caídos. Entró y miró alrededor. Vio los muebles apilados. Vio la casa vacía. Vio mi máquina de coser fuera de la bodega, limpia, colocada otra vez en su rincón. Se quedó callado. Yo también. El silencio se volvió pesado, pero necesario. Los papás de Verónica ya se fueron, dijo finalmente, como si estuviera informándome algo que no podía ver con mis propios ojos. Asentí. Lo sé. Se sentó en una caja. Se frotó la cara con las manos. Mamá, yo no pensé que esto iba a llegar tan lejos. Lo miré con calma. Eso es lo que pasa cuando uno piensa solo en sí mismo. Levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. Yo solo quería hacer lo correcto. Respiré hondo. No hiciste lo correcto, Daniel. Hiciste lo fácil. Me confesó entonces algo que no esperaba, pero que en el fondo ya sabía. Verónica había presionado. No solo una vez. Muchas. Le hablaba de la casa como si ya fuera de ellos. Le decía que yo no iba a querer vivir así, que estaba mejor que sus padres la cuidaran, que si despertaba igual iba a necesitar un lugar más pequeño. Le habló del seguro. De las deudas. Del futuro. Y él, cansado, inseguro, con miedo de perderla, cedió. Cada vez un poco más. Hasta que cruzó una línea que no supo cómo desandar. No pensé que ibas a despertar, repitió. Esta vez su voz sí tembló. Me acerqué lentamente. Y aún así decidiste firmar por mí. Bajó la cabeza. Tenía miedo. Todos tenemos miedo, le dije. Pero no todos traicionamos. Hablamos durante horas. No levanté la voz. No hizo falta. Le dije lo que había escuchado durante el coma. Cada palabra. Cada decisión tomada sin mí. Palideció. No sabía que yo había estado consciente. No sabía que su silencio había sido escuchado. Cuando le dije que había una orden de arresto en curso, se quebró. Lloró como no lo veía llorar desde niño. Me pidió perdón. Me pidió que no lo dejara solo. Me pidió que no lo entregara. Ahí entendí algo importante. No estaba pidiéndome perdón solo por lo que me había hecho. Estaba pidiéndome que lo protegiera,
como siempre. Que una vez más yo cargara con las consecuencias de sus actos. Y por primera vez en mi vida, no supe si quería hacerlo. Esa noche dormí poco. Pensé en la palabra madre. En todo lo que implica. En todo lo que se espera. Pensé en cuántas veces confundí amor con sacrificio. Y tomé una decisión que me dolió más que cualquier otra. Iba a perdonarlo, pero no iba a salvarlo de todo. No otra vez. Al día siguiente llamé al licenciado. Le dije que retirara los cargos criminales, pero que continuara con todo lo demás. El desalojo ya estaba hecho. La casa era mía. Legalmente, y en la realidad. Pero también le pedí algo más. Le pedí que preparara un testamento nuevo. Uno claro. Uno definitivo. Cuando me preguntó si estaba segura, le dije que más que nunca. No quería que Daniel heredara algo que no había sabido respetar cuando yo estaba viva. Daniel volvió días después. Le expliqué mi decisión. No iba a ir a la cárcel. Pero tampoco iba a heredar la casa. Ni la máquina. Ni nada. Todo sería donado cuando yo muriera. Se quedó sin palabras. Me dijo que era injusto. Que era mi único hijo. Lo miré a los ojos. Yo era tu única madre. No supe si me odió en ese momento. No supe si me entendió. Pero supe algo más importante. Por primera vez, yo me estaba eligiendo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Limpié. Pinté. Saqué los muebles ajenos. Volví a colocar los míos. Cada objeto regresado era una parte de mí que volvía a su lugar. Encendí mi máquina de coser por primera vez después de todo. El sonido llenó la casa. Cerré los ojos. Respiré. Estaba viva. De verdad. Daniel empezó a venir de vez en cuando. No siempre hablábamos. A veces solo se sentaba conmigo en silencio. Otras veces ayudaba a arreglar algo. Su matrimonio se desmoronaba. Verónica no soportó que él eligiera enfrentar las consecuencias. Se fue. Lo dejó con sus errores, y sin el escudo que ella había sido para él. Yo no sentí satisfacción. Sentí tristeza. Pero también sentí que la vida estaba haciendo su trabajo. Una tarde, mientras cosía, Daniel me miró y dijo algo que no esperaba. Nunca te vi como una persona, mamá. Solo como alguien que siempre iba a estar ahí. Lo miré. Eso es lo más peligroso que le puedes hacer a alguien que te ama. Asintió. No dijo nada más. No hacía falta. El limbo terminó cuando entendí que no iba a volver a ser la madre de antes. No la que se sacrificaba sin límites. No la que callaba. Ahora era una mujer que ponía condiciones. Que amaba, sí, pero con dignidad. Y eso no me hacía cruel. Me hacía libre. Pensé que lo peor ya había pasado. Hasta que descubrí lo que Daniel intentó hacer mientras yo aún estaba en coma. No quise saber de inmediato qué había intentado hacer Daniel mientras yo seguía atrapada en mi cuerpo. No porque no me importara, sino porque algo dentro de mí necesitaba fortalecerse antes de escuchar otra verdad que pudiera romperme. Me concentré en recuperar mi rutina, en reconstruir mi casa con las manos, como siempre había hecho. Limpié cada rincón, saqué la pintura blanca que otros eligieron por mí, y devolví a las paredes el color cálido que me hacía sentir en casa. Volví a colocar mis cortinas viejas, esas que cosí yo misma, y cada puntada me recordaba que, a pesar de todo, seguía siendo dueña de mi historia. Mi cuerpo avanzaba lento. Había días en los que el cansancio me obligaba a sentarme en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, respirando profundo hasta que el mareo pasara. Pero incluso en esos momentos, me sentía más fuerte que nunca. Porque esta vez el cansancio no venía de la sumisión, sino del esfuerzo por volver a levantarme. Daniel seguía viniendo, con cautela, como quien no sabe si todavía es bienvenido. Yo no lo rechazaba, pero tampoco lo abrazaba con la facilidad de antes. Estábamos aprendiendo a mirarnos de nuevo, sin máscaras. Una mañana recibí una llamada del hospital. Era una licenciada del área administrativa. Me dijo que estaban revisando algunos expedientes antiguos, y que necesitaban hacerme unas preguntas sobre mi internamiento. Su tono era formal, pero algo en su voz me alertó. Fui 2 días después. Me senté frente a ella en una oficina pequeña, con carpetas apiladas en los estantes. Me explicó que durante mi coma se habían tomado varias decisiones médicas autorizadas por Daniel. Algunas eran normales. Otras no. Me mostró documentos. Firmas. Fechas. Había autorizaciones para suspender ciertos tratamientos de rehabilitación temprana,
Tratamientos que habrían ayudado a evitar que mis músculos se atrofiaran tanto. Cuando le pregunté por qué, bajó la voz. Según las notas, su nuera insistía en que no tenía sentido prolongar procedimientos si su calidad de vida iba a ser limitada. Sentí que el aire se me escapaba. No estaba muriendo. No estaba sufriendo. Estaba inconsciente. Pero alguien había decidido que no valía la pena invertir en mi recuperación completa. Me dijeron también que Daniel había intentado acceder a mi seguro de vida. Una póliza pequeña. Nada extraordinario. La aseguradora se negó porque yo seguía viva. Me quedé en silencio, escuchando, sintiendo como una parte de mí se endurecía. No era rabia. Era algo más frío. Más definitivo. No confronté a Daniel ese día. Volví a casa caminando despacio, con la cabeza llena de pensamientos que no quería ordenar todavía. Me senté frente a mi máquina de coser, pasé los dedos por el pedal, y la encendí. El sonido me calmó. Me recordó quién era antes de todo esto. Me recordó que siempre había sobrevivido sin atajos. Y entendí algo fundamental. Daniel no solo había tomado decisiones equivocadas. Había permitido que alguien más definiera mi valor cuando yo no podía defenderme. Esa noche no dormí. Pensé en Verónica. En su forma de hablar. En su desprecio sutil. En cómo siempre veía mi casa como algo provisional. Pensé en cuántas veces confundí su frialdad con nervios, su ambición con ganas de progresar. Me pregunté si Daniel había sido cómplice o simplemente débil. Y por primera vez, acepté que esa diferencia ya no importaba tanto. El daño estaba hecho. Cuando Daniel llegó el fin de semana, lo noté distinto. Más delgado. Con una tristeza que no intentaba esconder. Se sentó frente a mí en la cocina. Miró la máquina. Nunca entendí lo importante que era para ti, dijo. Lo miré. Porque nunca te tomaste el tiempo de entenderme a mí. Bajó la cabeza. Me contó que Verónica se había ido definitivamente. Que le dijo que no podía estar con alguien que eligiera a su madre por encima de ella. Sentí una punzada, pero no de alegría. De cierre. De final inevitable. Le conté entonces lo del hospital. Las decisiones médicas. El seguro. No levanté la voz. No acusé. Solo hablé. Daniel se quedó pálido. Dijo que no sabía lo del seguro. Dijo que Verónica había manejado todo. Lo miré fijamente. Pero tú firmaste. El silencio volvió a decirlo todo. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que estaba perdido. Que no supo decir que no. Lo escuché. Y le dije algo que jamás pensé decirle a mi hijo. No te fallé por confiar en ti. Te fallé por no enseñarte a asumir consecuencias. No lo eché. No lo abracé. Le pedí que se fuera. Que necesitaba pensar. Y era verdad. Esa noche tomé una decisión definitiva. Llamé al licenciado Herrera. Le dije que quería reforzar el testamento. No solo donar la casa. También dejar instrucciones claras sobre mis decisiones médicas futuras. Daniel no tendría poder sobre mi cuerpo ni sobre mi vida si algo volvía a pasar. No por castigo. Por protección. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Reparadores. Volví a vender ropa arreglada en el barrio. La gente me saludaba con cariño. Pensamos que no ibas a volver, me decían. Yo sonreía. Había vuelto, sí, pero no era la misma. Me sentía más liviana. Más firme. Como si algo que siempre había cargado se hubiera soltado. Daniel empezó terapia. Me lo dijo sin que yo preguntara. Dijo que necesitaba entender por qué había permitido todo eso. No lo felicité. No lo critiqué. Solo asentí. Entendí que su proceso ya no era mío. Yo podía acompañar, pero no cargar. Una tarde, mientras cosía, me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. De que el sonido de la máquina llenaba la casa sin miedo. De que estaba construyendo algo nuevo sobre ruinas que ya no dolían tanto. Y entendí que no había ganado nada quitándole algo a alguien. Había ganado al dejar de perderme a mí. Creí que conocer toda la verdad me destruiría. Pero lo que pasó después me hizo más fuerte de lo que jamás imaginé. El silencio que siguió a la partida de Daniel no fue vacío. Fue revelador. Por primera vez en muchos años, mi casa no estaba llena de expectativas ajenas, ni de culpas heredadas, ni de silencios impuestos. Solo estaba yo, mis cosas, y el sonido constante de mi respiración volviendo a un ritmo que reconocía como propio. Me senté frente a la ventana de la sala, con una taza de café caliente entre las manos, y entendí algo que nunca me había permitido aceptar. Durante gran parte de mi vida, había vivido reaccionando, no eligiendo. Reaccionando a la pobreza, a la viudez, a la maternidad, a las necesidades de otros. Ahora, por primera vez,
estaba eligiendo. Los días comenzaron a ordenarse de una manera simple. Me levantaba temprano, barría el patio, regaba las plantas que habían sobrevivido al abandono, y luego me sentaba a coser. La máquina ya no era solo una herramienta de supervivencia, era una compañía. Cada puntada era una afirmación silenciosa de que seguía aquí. Volvía a aceptar trabajos pequeños, arreglar un pantalón, ajustar un vestido, coser cortinas. Las vecinas regresaron poco a poco, con sonrisas tímidas, como si no supieran si era correcto alegrarse de verme. «Qué bueno que estás de vuelta», me decían. Yo asentía. Estaba de vuelta, sí, pero no al lugar que dejé. A uno nuevo. Daniel no volvió durante varias semanas. No me llamó. No mandó mensajes. Y aunque una parte de mí lo extrañaba, otra parte sabía que esa distancia era necesaria. No para castigar, sino para permitir que algo distinto creciera. Yo también necesitaba espacio para entender quién era ahora que no vivía únicamente para otro. Empecé a caminar más, despacio, pero con determinación. El cuerpo respondía. La mente también. Había días en los que el cansancio me hacía dudar, pero incluso entonces me repetía algo que se había vuelto un ancla: nadie vuelve de la muerte para vivir con miedo. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una caja que no había abierto en años. Dentro estaban fotos antiguas, cartas, recibos, recuerdos que había guardado sin pensar. Encontré una carta de Daniel cuando tenía 10 años. Letra torpe, faltas de ortografía, un dibujo de una casa con un corazón en el centro. Mamá, cuando sea grande te voy a cuidar y nunca te voy a dejar sola. La leí varias veces. No lloré. Sonreí con tristeza. No porque la promesa se hubiera roto, sino porque entendí que los niños prometen desde el amor, pero los adultos cumplen desde el carácter. Esa noche soñé con mi esposo. No como en otros sueños, borroso y distante, sino claro, joven, sentado en la mesa de la cocina. No dijo nada. Solo me miró con una calma que nunca había visto. Al despertar, sentí una paz extraña. Como si alguien hubiera aprobado, en silencio, las decisiones que había tomado. 2 semanas después, Daniel volvió. Tocó la puerta con cuidado, como si temiera que no fuera a abrirle. Cuando lo vi, noté que había cambiado. No era solo el cansancio. Había algo más. Menos prisa. Menos defensas. Traía una bolsa con pan dulce. La misma panadería de siempre. Pensé que tal vez querrías café, dijo. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la cocina, frente a frente, como cuando era niño. El silencio no fue incómodo. Fue honesto. Me contó que había perdido su trabajo. La empresa había hecho recortes. Él estaba entre los primeros. Me lo dijo sin dramatismo, como quien ya había dejado de fingir. No sentí satisfacción. Sentí una tristeza tranquila. ¿Y ahora? Pregunté. Se encogió de hombros. Estoy buscando. Pero mientras tanto, estoy vendiendo cosas. Simplificando. Asentí. No le ofrecí dinero. No le prometí ayuda. No porque no lo amara, sino porque sabía que esta vez tenía que caminar solo. Me dijo que había seguido con la terapia, que estaba entendiendo cosas que nunca se había preguntado. Que se dio cuenta de cuánto había vivido tratando de cumplir expectativas que no eran suyas. Habló de Verónica sin odio, sin rencor. Solo con cansancio. Nunca fue suficiente, dijo. Y creo que nunca lo iba a ser. Lo escuché. No aconsejé. Ya no era mi papel. Antes de irse, miró la máquina de coser. Siempre pensé que esa máquina era solo trabajo, dijo. Ahora entiendo que era tu fuerza. Sonreí. Y siempre estuvo aquí. Aunque nadie la viera. Se fue con un abrazo breve, no como antes. Pero real. Los meses siguientes fueron de ajustes pequeños. Vendí algunos muebles que ya no quería. Doné ropa que no usaba. No por necesidad, sino por ligereza. Empecé a ir a la plaza los sábados a vender ropa arreglada, y algunos trabajos nuevos. Una joven se acercó un día con un vestido roto, y los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que no tenía dinero para comprar otro, que era para una entrevista de trabajo. Se lo arreglé sin cobrarle. Cuando se fue, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: propósito. Daniel consiguió un trabajo nuevo. Menos dinero. Más horas. Menos prestigio. Más tranquilidad. Me lo contó una tarde, sentado en el patio. No es lo que soñé, dijo. Pero es honesto. Sonreí. Los sueños cambian cuando uno despierta. Asintió. Nos quedamos en silencio mirando el cielo. No necesitábamos decir más.
Una mañana recibí los documentos del Nuevo Testamento, y de las instrucciones médicas. Los leí con calma. Los firmé sin temblar. No sentí culpa. Sentí coherencia. La vida me había enseñado algo tarde, pero con claridad. Amar no significa desaparecer, significa estar presente sin dejar de ser uno mismo. Daniel me preguntó, semanas después, si algún día cambiaría el testamento. Lo miré con sinceridad. No lo sé, le dije. No es un castigo. Es una protección. El tiempo dirá. No insistió. Había aprendido, al menos eso, a respetar el silencio. Una tarde, mientras cosía, la máquina se atascó. Me detuve. La miré. Sonreí. La arreglé con paciencia. Pensé que así era la vida ahora. No perfecta. No fácil. Pero mía. Y supe que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a entregarme sin medida. Creí que ya había pagado el precio de la traición. Hasta que la vida me mostró que aún faltaba una lección más. La vida tiene una forma extraña de comprobar si realmente aprendiste la lección o si solo la entendiste en teoría. Yo creí, durante un tiempo, que lo más difícil ya había pasado. Había recuperado mi casa, había puesto límites, había dejado de cargar culpas que no me correspondían. Pero la vida no prueba con palabras, prueba con hechos. Y el siguiente golpe no vino con gritos ni traiciones evidentes. Vino en forma de silencio prolongado, y de una llamada inesperada que volvió a mover todo lo que yo creía estable. Fue una tarde cualquiera. Estaba cosiendo un pantalón en la mesa de la sala, con la ventana abierta dejando entrar el aire tibio, cuando sonó el teléfono. No reconocí el número. Dudé en contestar. Algo dentro de mí me dijo que no era una llamada cualquiera. Atendí. Del otro lado, una voz femenina, profesional, medida. Se presentó como licenciada del hospital donde yo había estado internada. Me dijo que estaban cerrando revisiones administrativas pendientes y que necesitaban confirmar algunos datos. Nada alarmante, pensé. Pero luego hizo una pausa, y añadió algo que cambió el tono por completo. Señora Elena, durante la auditoría encontramos inconsistencias en decisiones médicas autorizadas durante su coma. Creemos que usted tiene derecho a saber. Colgué con la mano temblando. Me senté. Respiré. Pensé que ya sabía todo. Que no podía haber nada más. Me equivoqué. Fui al hospital 2 días después. La misma oficina, distinta sensación. La licenciada me explicó con cuidado que habían revisado protocolos antiguos, que había cambios en la normativa y que algunos casos, como el mío, requerían una revisión ética. Me mostró documentos. Autorizaciones firmadas por Daniel. Fechas. Tratamientos suspendidos. Terapias no iniciadas. No por indicación médica, sino por decisión familiar. Su recuperación pudo haber sido más rápida, dijo sin rodeos. Y menos dolorosa. No lloré. No grité. Me quedé mirando una firma que conocía demasiado bien. Mi hijo había autorizado que no se hiciera todo lo posible por mí. No porque yo lo hubiera pedido. No porque fuera inútil. Sino porque alguien decidió que no valía la pena. Sentí una presión profunda en el pecho. No rabia. No odio. Decepción pura. La licenciada me preguntó si quería iniciar algún proceso legal. Negué con la cabeza. No quería más juicios. No quería más batallas externas. Ya había ganado la única que importaba, la interna. No le dije nada a Daniel de inmediato. No porque quisiera protegerlo, sino porque necesitaba entender algo primero. Necesitaba saber si lo que había hecho venía del miedo o de la conveniencia. Días después, cuando vino a visitarme, le conté. Sin adornos. Sin reproches. Su reacción fue inmediata. Se llevó las manos al rostro. Dijo que no sabía. Que Verónica había manejado todo. Que él solo firmaba lo que le decían. Lo miré con una calma que lo desarmó. Eso no te hace inocente, le dije. Te hace responsable de no haber pensado. Se quedó callado. Lloró. No lo consolé. Ya no era el momento. Me dijo que no podía dormir desde hacía semanas. Que sentía que había fallado como hijo, como hombre. No discutí eso. Era algo que tenía que enfrentar solo. Yo ya no iba a cargarlo. Esa fue, quizás, la decisión más difícil de todas.
Los días siguientes fueron extraños. Daniel dejó de venir por un tiempo. No supe si era por vergüenza o por necesidad de distancia. Yo seguí con mi vida. Volvía a la plaza los sábados. Vendía arreglos. Hablé con mujeres que cargaban historias parecidas a la mía. Hijos que se habían ido. Maridos que habían muerto. Sacrificios invisibles. Me di cuenta de que no estaba sola. Nunca lo había estado. Solo había creído que debía hacerlo todo sola. Una tarde, una vecina me contó que Verónica estaba de vuelta en la ciudad, que la había visto en el mercado. Más delgada. Menos arreglada. Vendiendo algunas cosas. No sentí nada. Ni satisfacción ni rencor. Solo confirmación. La vida no necesita empujones cuando alguien camina en la dirección equivocada. Ella había apostado por el control. Y el control, tarde o temprano, se rompe. Daniel regresó un mes después. Más delgado. Más callado. Me dijo que había dejado la terapia por un tiempo, y que había vuelto. Que estaba entendiendo cosas que no quería ver. Que se dio cuenta de que había vivido con miedo, miedo a decepcionar, miedo a perder, miedo a quedarse solo, y que por ese miedo había tomado decisiones que no tenían regreso. Lo escuché. No lo absolví. No lo condené. Solo escuché. Ese era mi nuevo lugar. Me preguntó si algún día podría confiar en él de nuevo. Pensé la respuesta. La confianza no se reinicia, le dije. Se reconstruye. Y a veces queda con grietas. Tienes que decidir si puedes vivir con eso. Asintió. No discutió. Había aprendido, al menos, a no exigir perdón como si fuera un derecho. Mi cuerpo seguía mejorando. Caminaba más. Me cansaba menos. Pero había algo más profundo cambiando. Ya no me definía como madre antes que como mujer. Ya no justificaba todo en nombre del amor. Empecé a pensar en mí a futuro. En viajes pequeños. En aprender cosas nuevas. En descansar sin culpa. Era una sensación extraña, casi prohibida, pero liberadora. Una mañana, mientras cosía, se me rompió la aguja. Me quedé mirándola un momento. Antes habría suspirado, quizá me habría molestado. Ahora simplemente la cambié. Continué. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo con mi vida. No negando lo que se rompió, sustituyéndolo con cuidado. Daniel empezó a ayudarme en la casa. No porque se lo pidiera. Porque quiso. Arregló una gotera. Pintó una pared. Se quedó a comer. Hablábamos de cosas simples. El clima. El trabajo. El cansancio. No hablábamos del pasado. No porque estuviera prohibido, sino porque ya no necesitaba ser repetido. Estaba integrado. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me sorprendió. Mamá, creo que nunca te vi como una persona que podía decir que no. Lo miré. Y yo nunca me di permiso para decirlo. Sonrió triste. Ahora entiendo cuánto daño hace eso. Asentí. No hacía falta decir más. Esa noche, al quedarme sola, pensé en todo el camino recorrido. En cómo la traición había sido el detonante, pero no la causa. La causa había sido una vida vivida sin límites claros. Y entendí que no podía cambiar el pasado, pero sí podía asegurarme de no repetirlo. Creí que poner límites era suficiente. Hasta que entendí que el verdadero cambio apenas estaba comenzando. El verdadero cambio no llegó con una conversación, ni con una firma, ni siquiera con una disculpa. Llegó en los detalles pequeños, casi invisibles, esos que antes yo pasaba por alto porque estaba demasiado ocupada sosteniendo a otros. Empezó cuando dejé de justificar el cansancio como algo normal. Cuando dejé de pedir permiso para descansar. Cuando entendí que el silencio también puede ser una respuesta digna. Mi casa, ya reconstruida, comenzó a sentirse distinta. No porque fuera nueva, sino porque ahora me pertenecía por completo, sin condiciones, sin deudas emocionales. Daniel venía cada semana. A veces traía pan, a veces solo traía su presencia. No siempre hablábamos mucho. Aprendimos a compartir el silencio sin incomodidad, algo que nunca habíamos sabido hacer. Antes, yo llenaba todos los espacios con palabras, con comida, con cuidados. Ahora dejaba que las cosas respiraran. Y en ese espacio, Daniel empezó a mostrarse distinto. No mejor todavía, pero más consciente. Más atento. Como alguien que finalmente se mira en un espejo sin apartar la vista. Una tarde me pidió ayuda. No dinero. No favores. Me pidió consejo. Me dijo que había conocido a alguien en el trabajo nuevo, una mujer sencilla, sin pretensiones, que no le exigía nada, que no lo hacía sentir menos. Me preguntó qué pensaba. Sonreí.
Pienso que no necesitas mi aprobación para vivir, le dije. Se quedó pensativo. Eso es nuevo, respondió. Para los dos, contesté. Y nos reímos, suavemente, como hacía años no lo hacíamos. Yo también empecé a cambiar mis rutinas. Me inscribí en un taller comunitario de costura creativa, algo que nunca había hecho. Siempre cosí para sobrevivir, nunca para disfrutar. Al principio me sentía torpe, fuera de lugar. Pero poco a poco descubrí que había placer en crear sin urgencia, en coser sin pensar en el dinero. En equivocarme sin culparme. Era una forma nueva de estar viva. Un día, mientras trabajábamos en un proyecto grupal, una mujer mayor se acercó y me preguntó cómo había aprendido tanto. Le conté, sin detalles, que la vida me había obligado. Ella asintió. A veces la vida nos enseña a golpes, dijo. Y a veces nos despierta. Esa palabra se quedó conmigo. Despertar. Yo había despertado 2 veces. Una en el hospital. Otra, mucho después, cuando entendí que amar no significaba desaparecer. Daniel tuvo una recaída emocional semanas después. Me llamó tarde, con la voz quebrada. Dijo que se sentía solo. Que tenía miedo de repetir los mismos errores. Escuché. No corrí a rescatarlo. Le dije algo que me costó años aprender: el miedo no se va evitando. Se va atravesando. Me agradeció. Colgamos. No volví a llamarlo esa noche. Dormí tranquila. Su proceso ya no era mi responsabilidad. La vida siguió acomodándose. Sin grandes eventos. Sin dramas. Y eso, curiosamente, fue lo más difícil de aceptar. Porque durante años había vivido en alerta constante, esperando el próximo problema, la próxima caída. Ahora, el día a día era simple. Y tuve que aprender a confiar en esa calma. A no sabotearla. Una mañana encontré una carta debajo de la puerta. No tenía remitente. Era de Verónica. Breve. Fría. Decía que lamentaba cómo habían terminado las cosas. Que había hecho lo que creyó mejor para su familia. Que esperaba que yo entendiera. Leí la carta 2 veces. No sentí rabia. No sentí necesidad de responder. La guardé en un cajón. Algunas historias no necesitan cierre verbal. El silencio también puede ser final. Esa tarde, mientras cosía en el patio, Daniel llegó sin avisar. Se sentó frente a mí. Me miró trabajar. Nunca te vi así, dijo. ¿Así cómo? Pregunté. Tranquila. Sonreí. Yo tampoco. Se quedó un rato observando. Luego dijo algo que me sorprendió más que cualquier disculpa: gracias por no salvarme. Lo miré. Eso fue lo más difícil que hice. Asintió. Y lo que más me ayudó. Empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos hablado. De su infancia. De cómo me veía. De lo pequeña que yo parecía en su memoria, siempre ocupada, siempre cansada. Le conté cosas que nunca había dicho: del miedo que tuve cuando murió su padre. De las noches en que no sabía si podría pagar la renta. De cómo la maternidad, para mí, fue amor, pero también supervivencia. Nos escuchamos sin interrumpirnos. Sin defendernos. Sin culparnos. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en toda nuestra vida. Esa noche, al quedarme sola, sentí algo que no había sentido desde antes del derrame: plenitud. No felicidad exagerada. No euforia. Plenitud. Como si todas las piezas, incluso las rotas, hubieran encontrado su lugar. Entendí que no necesitaba que Daniel fuera perfecto. Necesitaba que fuera responsable. Y eso, por primera vez, estaba ocurriendo. Pasaron los meses. Mi cuerpo ya respondía casi como antes. Volví a caminar largas distancias. Volví a cargar bolsas sin marearme. Volví a reír sin sentir culpa. Daniela avanzaba lento, pero firme. Su nueva relación crecía sin prisa. Sin drama. Sin urgencias. Yo no opinaba a menos que me lo pidiera. Habíamos aprendido algo esencial: el respeto también es distancia sana. Un día, mientras organizaba papeles, encontré el testamento nuevo. Lo leí otra vez. No dudé. Lo guardé. No porque no amara a mi hijo, sino porque me amaba a mí. Y eso, entendí, era el equilibrio que siempre había faltado. La vida no me devolvió lo perdido. Me dio algo distinto. Me dio conciencia. Me dio voz. Me dio límites. Y sobre todo, me dio la certeza de que nunca es tarde para corregir el rumbo, aunque el precio sea alto. Pensé que ya lo había aprendido todo. Hasta que un último momento me obligó a elegir entre el pasado y quien quería ser. Hay momentos en la vida en los que no ocurre nada extraordinario y, aún así,
Todo cambia. No hay gritos, no hay tragedias, no hay giros dramáticos. Solo una certeza silenciosa que se instala en el pecho, y ya no se va. Eso fue lo que sentí una mañana cualquiera, sentada en la cocina, con la luz entrando por la ventana, y el sonido lejano del barrio despertando. No estaba esperando nada. No estaba temiendo nada. Y por primera vez en muchos años, eso fue suficiente. El limonero del patio tenía ya varios frutos. No muchos, pero firmes. Los observaba cada mañana como quien mira un milagro pequeño. Después de todo lo que le hicieron, después de quedar mutilado, volvió a dar. No igual que antes. Diferente. Más lento. Más consciente. Como yo. Entendí entonces que sanar no significa volver a ser lo que eras, sino aprender a vivir con lo que quedó. Y hacerlo florecer. Daniel llegó ese día más temprano de lo habitual. Traía una caja en las manos. No dijo nada al principio. La puso sobre la mesa y se sentó frente a mí. Son cosas mías, dijo. Quería que las guardaras tú. Abrí la caja. Había fotografías viejas, algunos cuadernos de cuando era niño, una medalla escolar, dibujos torcidos con mi nombre mal escrito, cosas que yo había guardado durante años y que, sin darme cuenta, él había conservado también. Me miró con una mezcla de vergüenza y gratitud. No quiero volver a perder quién soy, dijo. Y supe que esa frase significaba más de lo que parecía. No hablamos mucho ese día. No hacía falta. Cocinamos juntos. Comimos en silencio. Lavamos los platos. Cosas simples. Cosas reales. Antes, yo habría interpretado ese silencio como distancia. Ahora lo entendía como presencia. Aprendí que no todo vínculo necesita palabras para sostenerse. Algunos solo necesitan honestidad. Pasaron las semanas. Luego los meses. La vida no se volvió perfecta. Hubo días de cansancio, de dudas, de recuerdos incómodos. Pero ya no me dominaban. Los dejaba pasar como nubes. Daniel seguía visitándome. A veces hablábamos de su trabajo, de su nueva vida más sencilla. A veces hablábamos de nada. Y eso también era progreso. Un día, mientras barría el patio, me detuve de golpe. El limonero tenía un limón completamente maduro, amarillo, pesado. Lo tomé con cuidado, como si fuera frágil. Lo olí. Cerré los ojos. Pensé en todo lo que había pasado. En el derrame. En el coma. En la traición. En el miedo. En la rabia. En la recuperación. Y ahí, con ese limón en la mano, entendí algo que nunca nadie me había dicho con claridad. La dignidad no se recupera cuando te devuelven lo que es tuyo, se recupera cuando decides que nadie volverá a quitártela. Esa tarde preparé limonada. No para vender. Para mí. Me senté en el patio, bajo la sombra irregular del árbol que seguía sanando, y bebí despacio. No sabía a victoria, no sabía a revancha. Sabía a paz. Y esa fue la señal más clara de que había llegado al final de este camino. Daniel vino esa noche. Le mostré el limón. Sonrió. Volvió, dijo. Nunca se fue, respondí. Se quedó pensativo. Mamá, he pensado mucho en todo lo que pasó. Lo miré. Yo también. Se aclaró la garganta. Quiero pedirte perdón. No como hijo, sino como adulto. Esa diferencia importaba. Asentí. Te escucho. Me habló sin excusas. Sin culpar a nadie más. Sin esconderse detrás del miedo. Fue la primera vez que lo hizo así. Cuando terminó, no lo abracé de inmediato. Respiré. Luego sí. Porque el perdón, cuando llega tarde pero sincero, también sana. No todo volvió a ser como antes. Nunca lo hará. Pero eso ya no me dolía. Porque entendí que algunas versiones del amor solo existen para enseñarnos que no volver a aceptar. Y que crecer también implica despedirse de ciertas ilusiones. Hoy tengo 61 años. No soy rica. No soy joven. No tengo todas las respuestas. Pero tengo algo que durante mucho tiempo me faltó. Claridad. Sé quién soy. Sé que merezco. Sé que no vuelvo a permitir. Y eso vale más que cualquier herencia. Sigo vendiendo en la plaza algunos días. No por necesidad, sino por gusto. Me gusta hablar con la gente. Me gusta escuchar historias. A veces alguien me dice, usted se ve fuerte. Yo sonrío. No siempre lo fui. Me hice. Daniel sigue construyendo su vida. No perfecta. Honesta. Nos vemos seguido. No dependemos el uno del otro. Nos elegimos. Y eso cambia todo. A veces, por la noche,
Me siento en el patio con una taza de café. Escucho los sonidos del barrio. Miro el limonero. Pienso en la mujer que fui. En la que casi se pierde. Y le agradezco por haber resistido lo suficiente para que yo pudiera estar aquí ahora. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, quiero decirte algo con toda la claridad del mundo: no es egoísmo poner límites. No es traición cuidarte. No es fracaso empezar de nuevo. El verdadero fracaso es vivir una vida donde te borras para que otros estén cómodos. Yo perdí mucho. Perdí tiempo. Perdí ilusiones. Perdí una versión de mi hijo. Pero gané algo más importante: a mí misma. Y cuando te recuperas a ti, ya no estás realmente perdiendo nada. La vida no me dio una segunda oportunidad. Me dio una conciencia distinta en la misma vida. Y eso fue suficiente. Me llamo Elena. Soy madre. Soy mujer. Soy sobreviviente. Y esta fue la historia de cómo desperté. No solo de un coma, sino de una vida vivida sin límites. Gracias por escucharme hasta el final. Y recuerda esto: después de la tormenta no siempre vuelve todo a ser como antes. Pero a veces, lo que nace es mucho mejor. No desperté para recuperar mi pasado. Desperté para no volver a perderme nunca más.